¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video sobre qué me hubiera gustado cuando comencé a programar en JavaScript. Y prácticamente yo JavaScript le di su primer vistazo hace mucho tiempo. No digo que lo he aprendido porque todos los días aprendo algo nuevo de JavaScript, porque JavaScript cada año va evolucionando y creciendo. Entonces estas son las cositas que, 5 cosas, obviamente hay muchas más, pero aquí he puesto 5 cositas que me hubiera gustado conocer cuando aprendí JavaScript, que igual algunas no existían en ese momento, algunas ya existían y yo no las conocía. Y bueno, primero, número uno, las clases en JavaScript. A partir de cierto tiempo en JavaScript ya tiene el concepto de clase. Bueno, prácticamente fue una mejora sintáctica. JavaScript ya podías tú crear objetos de una manera distinta como podría ser en un lenguaje como Java o C Sharp. En JavaScript tú ya podías crear objetos, pero a partir del 2015 agregaron una mejora sintáctica con la cual tú puedes crear clases. Prácticamente es lo que ya venimos haciendo con lenguajes de programación como Java, por ejemplo. Class, por ejemplo, que crea una clase borracho, drunk, y aquí podemos ponerle constructor. Entonces este constructor le va a dar prácticamente te va a dar cierto lineamiento de qué es lo que va a llevar esto cuando se crea, te va a dar un poquito menos flexibilidad, pero esto tiene sus pros y contras. A mí me gustó bastante viniendo de lenguajes de programación tipados, porque me daba un norte de cómo hacer las cosas muy parecido a como yo las hacía en esos lenguajes. Esto yo no lo conocía hace poco, obviamente tiene 5 años existiendo hoy 2020, pero pues obviamente esto me hubiera gustado conocer. ¿Cómo se utiliza aquí? Mira, vamos a hacer una clase rapidísima. Esto vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a ponerle nombre nada más. Y esto podemos asignárselo a su atributo, recibiéndolo así. Entonces yo puedo crear aquí una variable llamada Héctor, es igual a new drunk, y esto vamos a mandarle su nombre. Entonces esto ya es un objeto tal cual. Aquí hacemos un console.log y vamos a darle aquí Héctor.name. Y de esta manera es como hacemos los objetos en JavaScript. Es una manera, claro, porque podemos hacerlo de otras formas, claro, pero aquí ya tenemos un lineamiento el cual te va dando buenas prácticas o seguir ciertos lineamientos para que no hagas cosas que no están en la clase. Que obviamente JavaScript con su flexibilidad no te lo va a obligar, pero igual ya fue un inicio para hacer este tipo de cosas en JavaScript. Ahora yo puedo crear también, por ejemplo, podemos darle aquí más funcionalidad como esta. Como es una clase borracho, pues tenemos un límite de qué. De quizás un límite de líquido que podemos tomar. Bien. Entonces también podemos tener un arreglo de cervezas. Podemos crearle atributos aquí internos. Y podemos poner también cuántas cervezas en cuanto a la perspectiva de las cervezas hemos tomado. Con liquid, por ejemplo, un líquido, ¿cuánto líquido tienes? Por inicio vamos a tener 0. Es decir, podemos darle funcionalidad. Podemos poner aquí métodos también. Drink. Y aquí podemos poner qué es lo que vas a beber, pues quizá una cerveza. Y aquí vamos a recibir obviamente una cerveza. Y vamos a hacer que esta cerveza se vaya asignando al arreglo. This.beers.push. Y aquí ponemos beer. Y también podemos ir sumando el líquido, ¿no? También. Más igual. Si beer trae, siendo beer otro objeto, trae quantity de mililitros que equivale. Y podemos ir viendo esto. Y podemos poner aquí un console.log para ponerle this.name. Ha bebido una cerveza tal cual, ¿no? Beer.name. Obviamente aquí tenemos que mandar un objeto que tenga nombre y que tenga también el líquido. Porque aquí no he puesto el líquido. Vamos a poner aquí líquido. Bueno, acá lo puse el líquido, que la quantity. La cantidad de que tiene la cerveza o el envase. Y aquí vamos a poner solamente un detalle, porque vamos a hacer algo más complejo que esto. Vamos a poner aquí líquido en el cuerpo acumulado después de tomarte esto, pues vamos a poner aquí punto liquid. Entonces ya tenemos una funcionalidad de ir agregando cervezas al cuerpo y en el arreglo saber cuánto llevamos, cuánto líquido tenemos. Y obviamente esto va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia va a ser? Descargar. ¿Descargar qué? Pues ya sabemos qué. Discharge. Y vamos a poner aquí console.log. Vamos a poner this.name. El nombre del borracho ha tenido que ir al baño. Y vamos a poner aquí más. Así ya. Entonces ya sabemos quién fue a descargar.
Y vamos como una descargas, pues el líquido pues, va a quedar en 0 nuevamente. Ahí está. Entonces esto yo puedo crear un objeto que trabaje sobre esto. ¿Cómo lo creo? Pues bien facilísimo. Prácticamente, nada más aquí vamos a poner la condición. ¿Quién va a desencadenar discharge? Pues el drink. Si this.liquid es mayor o igual a ¿qué? Pues al límite que hemos recibido en el constructor. Todos tenemos un límite. Recordemos eso. Este límite, si esto llega aquí, vamos a hacer this.discharge. Porque tenemos que descargar cuando esto se supera, ¿no? El líquido que hemos tomado, que se va acumulando, si ha superado el límite que tenemos como humanos, pues tenemos que hacer las cosas humanas. Bien, ahora yo como creo aquí prácticamente un objeto de esto. Primero voy a crear 3 cervezas. Que hay otra forma de crear las cervezas, claro. La literal. Ahí tenemos cervezas. Cerveza 1, 2, 3 con su nombre para respetar qué es lo que tiene el objeto cerveza de acá. La cantidad. Bien. Ahora ya tenemos acá a Héctor, pero tenemos que ponerle un límite porque el constructor que acabo de hacer tiene un atributo que se llama limit. Este atributo llamado limit lo vamos a poner que mi límite son 2 litros. 2000 mililitros. Entonces mi límite es ese. Soy un humano normal. Bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues prácticamente quiero tomar. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner Héctor.drink. ¿Qué es lo que va a tomar? Pues voy a comenzar con algo muy clásico, una coronita, que es la Beer 2. Y vamos a ejecutar esto acá. Y vamos a ver, mira, Héctor ha bebido una cerveza, corona. Vamos a poner aquí un espacio. Corona. Líquido en el cuerpo 350, es decir, nomás tengo 350. Pero mi límite es 2000. Entonces yo puedo seguir tomando. Vamos a tomar nosotras. Y va a ejecutarse en el tarde o temprano el descargue. Vamos a poner de las más grandotas, que son de 500 mililitros. Vamos a poner aquí puras de 500 mil. Vamos a poner otra más. Una 3. Entonces aquí vamos a ir viendo que Héctor bebió una corona, Erdinger, Paulaner. Y cuando ha superado el límite de los 2000, vemos que tengo que ir al baño. Esto es programación en objetos, tal cual. Nada más obviamente con la flexibilidad de JavaScript. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que me hubiera gustado conocer es el concepto de función de orden superior. La función de orden superior prácticamente es algo del cálculo lambda. Es prácticamente una función que pueda recibir otras funciones como parámetro o regresar funciones como resultado. Ese es el concepto de función de orden superior. Estas funciones recibiendo parámetros tendría que recibir funciones de primer orden. Funciones que pueden ser enviadas por parámetro. Este concepto suena muy... A lo mejor es la primera vez que lo escuchas, pero a menos cuando te metes a programación funcional vas a escucharlo bastante. Es prácticamente eso. JavaScript tiene el paradigma funcional, por lo cual yo sí lo sabía, pero yo sí lo utilizaba, pero no sabía qué era. Simplemente en aquellos tiempos utilizábamos bastante esto como en el callback de jQuery. Siempre que ejecutábamos algo queríamos hacer un callback, pero no sabíamos cómo funcionaba. Bueno, personalmente yo nunca me ponía a ver cómo es que estaba internamente esto. Lo que pasaba es que JavaScript permitía paradigma funcional. Y obviamente, permitiendo el paradigma funcional, yo puedo hacer funciones que sean de orden superior, haciendo que puedan recibir funciones, y estas funciones yo pueda ponerlas como atributos. Este callback lo vamos a ejecutar en algún momento. Cuando yo quiero ejecutarlo, quizá después de descargar. La ejecución, esto es una función que voy a recibir. Tú a lo mejor dices, es un parámetro cualquiera, puedes mandar un entero, sí, claro. Como JavaScript te lo permite, pues sí, son las desventajas que tiene. Pero yo puedo mandar una función que se va a guardar aquí. Y este thisCallback, yo puedo ejecutarlo aquí. Es decir, cuando vas a descargar, a lo mejor vas a hacer algo. Que ese algo puede ser variante. A lo mejor una persona como Héctor va a hacer algo. A lo mejor otra persona como Juan va a hacer otra cosa. Entonces le das esa potencia a tu clase de ejecutar algo posterior a cuando realizas las acciones. ¿Y esto cómo lo ejecuto aquí? Mira, entonces aquí vamos a poner una función. Como es una función de orden superior, puedo mandarle un parámetro de función. En este caso una función anónima o una función existente. Yo aquí voy a ponerle una función anónima y voy a poner console.log. Y que Héctor después de descargar, pues pide un snack. Prácticamente una botanita. Entonces cuando aquí Héctor ha ido, ándale. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. Fue un errorcillo de dedo. Le puse callaback. Callaback.
Y aquí ya podemos ver que después de que Héctor tiene que ir al baño, pide un snack. Entonces ya le damos esa potencia de ejecutar algo dentro de la misma función. Es decir, la función puede tener más flexibilidad ejecutando algo. Y tú puedes poner, por ejemplo, aquí otra cosa posterior a ese callback. Entonces puedes poner funcionalidad a medias de otra funcionalidad. Vamos a ver aquí, se sienta en su mesa nuevamente. Y vamos a poner aquí. Y te fijas que esta funcionalidad está intermedia dentro de otra función, que es esta la que ejecutó todo esto, esta mera. Entonces, eso le da gran potencial a al JavaScript. Eso me gustaría haberlo entendido en su momento. Obviamente ahorita ya lo trabajo bastante y ya lo comprendo. Y también podemos hacer que otros métodos como este que está aquí, es decir, no solamente recibiendo en el constructor, podemos ejecutar aquí algo también. Por ejemplo, podemos poner otra acción y que esta acción, si también podemos ponerla que en JavaScript podemos poner que esto pueda ser enviado quizá o quizá no. Entonces podemos poner si ha sido enviado, pues ejecutarlo. Entonces si no ha sido enviado, pues no va a entrar este if. Entonces aquí no me va a fallar porque yo no estoy enviándolo, pero yo podría enviarlo. Eso me da otra funcionalidad. Mira, esta va a ser una función que se va a ejecutar aquí siempre y cuando la envíes. Es decir, yo puedo poner aquí getRing. Cuando me tomo la tercera, puedo poner alguna funcionalidad. Puedo ponerle al momento que es la 3, me pongo a pedir una hamburguesa. Y esta funcionalidad va a entrar al momento que pido la cerveza 3. Mira, pido la cerveza Erdinger, que es la tercera que está aquí, viene siendo esta de aquí arriba, y pide una hamburguesa. Entonces le podemos también dar funcionalidad a métodos de la clase. Esta es la segunda cosa que me hubiera gustado conocer. El paradigma funcional en JavaScript, entenderlo y entender el concepto de función de orden superior. Vamos a comentar todo esto y vamos a ver la tercera cosa. La tercera cosa es el operador spread o el operador de propagación en JavaScript. Este operador yo lo conocí hace poco, es decir, este operador tiene sus años, pero yo lo conocí hace poco. ¿Por qué pasa esto? Por el momento de que estás ejecutando muchos lenguajes de programación, a veces no puedes actualizarte tan rápido como quisieras en todos. Por eso es importante que seas un experto en uno para que te estés actualizado al 100% en este. O bueno, no al 100%, pero sí lo más que se pueda. Este operador, ¿qué es lo que hace? Este operador trabaja sobre objetos iterables. O iterables prácticamente puede ser un arreglo, puede ser una string. Estos objetos que puedas tú hacer una secuenciación de esos elementos. Entonces, Spread trabaja sobre esto. Por ejemplo, un arreglo como este. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer, gracias a Spread, varias cosas. Una de esas cosas es que podemos trabajar, por ejemplo, crear que en un arreglo, meter el otro arreglo de esta manera, prácticamente. Solamente ponemos esto, ponemos number 2 y vamos a ejecutar esto y vamos a ver que se ha combinado un arreglo con el otro, así de sencillo, sin hacer un for each, sin hacer nada de eso. Entonces te permite este tipo de cosas. La segunda cosa que te permite es trabajar, por ejemplo, con objetos, siendo, por ejemplo, este numbers, haciendo que se cree en forma de objeto. La siguiente manera. Vamos aquí a ejecutarlo, vamos a poner aquí las llavecitas de objeto y vamos a poner que este numbers, el number 2 que tiene 5 elementos, vamos a ver que este objeto que está aquí abajo se convierta en este objeto se convierta a partir del arreglo, se cree un objeto, mira. Entonces te permite también crear un objeto a partir de un arreglo. Otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, si tenemos una función que recibe 5, 6, 7 parámetros, por ejemplo, multiplicar. Recibimos, por ejemplo, 5 números. ABC, porque puse 1, ABCD. Y esta va a ser simplemente una multiplicación. Y esta multiplicación la va a hacer ¿sobre qué? Pues para ejecutarla rapidísimo, es decir, para ejecutarla sin tener que mandar los parámetros y sabemos que son 5, pues simplemente la ejecutamos así. Multiplicar y vamos a poner aquí el numbers 2, bueno, los 3 puntitos, numbers 2. Y de esta manera se va a encargar de acoplarse a los elementos de aquí abajo. Entonces yo aquí vamos a poner un console.log y vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver que esto nos dio un error hermoso.
porque yo aquí me he comido una letra, puse C, D, E. Bien. Y aquí vemos que es un 120, sí, porque 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, pues 120. Entonces, ya teniendo esto, ya podemos hacer este tipo de funcionalidad así de sencillo, sin tener que poner el arreglo de la posición 0, el arreglo de la posición 1. No, simplemente ponemos 3 puntos, siempre y cuando esto, obvio, cumpla con los parámetros que están aquí abajo. Ahora, ¿qué más se puede hacer con esto? ¿Se pueden hacer otras cosas? Claro que se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Podemos copiar arreglos. Regularmente nosotros estamos acostumbrados, o por sentido común, creemos que haciendo esto, haciendo lo siguiente, nosotros automáticamente vamos a copiar un arreglo. Creemos por sentido común. Si yo hago esto, console.log, vamos a poner numbers2 y vamos a poner numbers3. Yo por inercia digo, wow, se ha copiado mágicamente. Sí, pero ¿qué pasa? Fíjate, el origen es el 2. ¿Qué pasa si yo en numbers3 hago lo siguiente? Hago push, le meto un 6. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el cambio se va a hacer en los dos. Porque cuando hicimos esto, hicimos una asignación de objeto. Es decir, la referencia se la ha copiado, pero no se ha copiado los valores en un nuevo arreglo. Entonces, con el operador spread, podemos hacer una clonación de objetos y de arreglos. En este caso vamos a hacer la de arreglos, haciendo lo siguiente. En lugar de hacer numbers2, vamos a hacer aquí un arreglo. Entonces, aquí vamos a poner los 3 puntitos del spread, del operador spread, y vamos a ejecutar lo siguiente. Fíjate que estoy haciendo un push 6 sobre numbers3. ¿Y qué es lo que pasó? Que el cambio solamente se ha hecho en el numbers, en el de abajo. Entonces de esta manera sí se ha clonado, no se ha copiado la referencia. Esto también aplica en objetos. Por ejemplo, también podemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto y vamos a crear unos objetos. Var person es igual a un objeto que se llame, que tenga mi nombre. Vamos a poner aquí. Y que tenga mi edad. Entonces vamos a poner que este objeto nosotros por inercia haríamos, quiero clonar esto en una persona segunda, haríamos esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo. Si yo hago person2.age sea igual a 30, vamos a poner aquí un console.log de los dos objetos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo, porque cuando hacemos esa asignación que estamos haciendo aquí arriba, lo que estamos haciendo es asignar su referencia, por lo cual estamos trabajando sobre el mismo objeto. Si llego a stage 30 va a tener el cambio tanto aquí como aquí. Y mira, ahí está, age 30, age 30. Entonces con el operador spread también podemos hacer una clonación de objetos. Prácticamente cambiando esto por unas llavecitas, los 3 puntitos y cerrando las llaves. De esta manera el cambio, si lo ejecuto, solamente se va a hacer el cambio sobre el nuevo objeto con el cual hemos clonado. Es decir, la clonación se hace sobre el cambio solamente donde se ha asignado. La clonación ya se hizo, por lo cual es otro objeto, no el mismo. Entonces ese es un punto también que quiero recalcar en este punto, redundantemente, que es entender el concepto del objeto. Cuando hacemos la asignación y aparte con spread cómo podemos clonarlo. La cuarta cosa que voy a agregar es las solicitudes async y para la espera await. Async y await. En JavaScript el async y el await es algo de todos los días, pero yo en su momento no lo conocía. Y prácticamente viene a resolver tipo de cosas como esta. Vamos a poner aquí antes de la ejecución. Me gusta esa palabra ejecución, soy esta malvada. Y aquí vamos a poner .log después de. Regularmente yo cuando comienzo a programar entiendo, o más bien no entiendo, creo que la programación es instantánea, que todo tiene un tiempo rapidísimo, la computación es rapidísima, pero no entendía que hay procesos que van a durar segundos, quizá minutos. Entonces hacer algo como esto, hacer una función aquí abajo que haga una solicitud a un servicio. Vamos a poner aquí getInfo. Yo no entendía, o más bien quería entender que esto era instantáneo. Es decir, al momento que lo ejecutaba mágicamente ya se iba a hacer al instante, sin tanta espera. Aquí me he copiado una solicitud fetch, que es un API de JavaScript, el cual ya es una promesa por sí misma, una solicitud asíncrona. Pero yo no entendía que, yo pensaba que si ponía aquí un console.log, la ejecución del resultado que hace la solicitud a este fake service o un web service que es prácticamente para simular un servicio. Yo pensaba que aquí automáticamente esto iba a hacerse antes, la ejecución aquí, después iba a esperar y después iba a seguir esto. Entonces, ¿qué es lo que ya pasa? Cuando yo hacía esto, esta promesa no ha terminado. Mira, aquí dice pendiente.
Pero si yo aquí pongo en lugar de este JSON, pongo lo siguiente, pongo por ejemplo console.log y aquí vamos a poner JSON. Vamos a ver que esto se va a ejecutar en un punto, claro. ¿En qué punto? No se va a ejecutar a medias, se va a ejecutar quizá después. ¿Cuándo después? Mira, está antes de la ejecución, después se imprime después de la ejecución. Y esto que está aquí a medias se imprime hasta después. Porque el hecho del tiempo de la ejecución tiene que ir a otro servidor. Va a ser más rápido que imprimir simplemente console.log. Entonces el async y el await viene a resolver eso. A veces es importantísimo hacer esta línea hasta que realmente se ha terminado. Entonces teníamos que cambiar esto de otra forma, pensarlo de otra forma. Esto primeramente lo vamos a hacer asíncrono, para especificar que esta función va a ser asíncrona. Ahora, esto lo voy a cambiar para que haga un await. El await te sirve para hacer la espera, es decir, no pases a la siguiente línea hasta que hayas terminado con esto. Entonces aquí vamos a poner la respuesta. Y esto ya por defecto va a la ejecución den, ya no la necesitamos estas. Entonces este va aquí, ya tiene la espera del response. Ahora yo quiero de ese response la espera de convertírmelo a JSON. Entonces aquí vamos a poner response, tiene una función llamada JSON e igual es una promesa. Al momento que yo hago un return JSON, estoy regresando una promesa. Si quieres saber más de promesas, aquí arriba te recomiendo un video que te va a servir bastante. La promesa simplemente es tener un control sobre estas solicitudes, saber si se hizo o no se hizo con éxito. Esta solicitud puede ser cualquier tipo de funcionalidad asíncrona, no solamente solicitudes a web service. Ahora aquí, esto tendremos que pensarlo distinto. Al momento que regresamos una promesa a este JSON, yo puedo hacerlo de varias formas, pero la más práctica es getInfo. Prácticamente la ejecución de la función y lo que me regresa es una promesa por lo cual puedo ejecutar den. Den se va a ejecutar sí por sí cuando se termine la ejecución. Entonces este den, vamos a ponerlo el resultado, quiero que hagas lo siguiente. Después de la ejecución lo vamos a tener que meter aquí dentro para asegurarnos que sí se ha ejecutado, porque den va a decirte cuándo se ha ejecutado, por lo cual esto sí va a ser correcto meterlo aquí. Y aquí yo puedo poner console.log el resultado de la respuesta, que en este caso sería un JSON. Entonces ahora si lo ejecuto, aquí me he equivocado en algo. Aquí me faltó poner los await. Aquí tengo que esperar el await y aquí tengo que esperar con await a que se haga la solicitud. Porque si no pongo el await, pues esto no va a hacer la espera. Es decir, no va a pasar esta línea hasta que realmente esto haya terminado. Entonces aquí ejecutamos y ahora sí vemos, mira, que sí ha ejecutadose a medias. Y esto ya es realmente lo que está pasando. Entonces, el async y el wait, a mí me hubiera gustado conocerlo porque viene a resolver la programación asíncrona de una manera que puedas controlar los tiempos. Ahora, vamos a la quinta cosa. La quinta cosa es la creación de objetos de manera literal. He dejado esto de arriba porque hemos creado los objetos de manera con una clase. Pero en JavaScript también se podían crear los objetos de manera literal. Yo a veces no entendía eso. Yo lo mandaba a jQuery, pero yo no sabía que era un objeto. Yo pensé que eran los parámetros. Es decir, yo era un chamaco cagón. Entonces no entendía bien realmente cómo el poder de JavaScript, de su flexibilidad. Por ejemplo, vamos a crear otro borracho. Se llama Besael. Este borracho, Dominic Code, un saludo, amigo. Este borracho prácticamente puede tener los mismos atributos que tiene toda esta clase. Podemos poner la misma funcionalidad de toda esta clase de manera literal. Entonces, la manera literal es poner simplemente en un JSON los valores. Nada más el impedimento de esto es lo siguiente. Yo puedo poner de la manera con la clase, puedo poner valores por defecto que van a compartir todos los elementos que se creen a partir de esta clase. Pero de esta manera yo tengo que especificar esos valores cada que hago el objeto. Entonces, de la manera de arriba, me ahorra de cierta manera no tener que poner ciertos valores que están por defecto, por ejemplo estos dos. Y la manera de acá tengo que ponerlos cada vez que hago el objeto. Entonces, lo que viene, el concepto de clase, que he dejado también este punto al final del objeto literal, es que clase viene a resolver ciertas cosas y el objeto literal obviamente resuelve otras, que te da la flexibilidad, no necesariamente crear una clase, a lo mejor vas a crear un objeto único que no vas a repetirlo. Entonces son unas por otras. Eso es lo que me gusta de JavaScript, que tiene muchísimas formas de hacer las cosas. Ese es el punto de este video, entender que hay otras formas de hacer las cosas y a veces va a ser necesaria una forma o a veces va a ser más apta una forma y a veces va a ser más apta otra forma. Por ejemplo, aquí le puedo mandar un callback y vamos a poner console.log, lee sobre Angular y luego ya ponemos aquí las cervezas. Ese es el impedimento de esto, tengo que poner ok, el arreglo, cuando en el otro punto me hubiera ahorrado también esta creación. El líquido pues en 0, que son valores que por lógica en la clase ya tenemos la abstracción de esto.
Aquí podemos poner la funcionalidad también de la siguiente manera. Y ya la he escrito rapidísimo. Prácticamente podemos ponerle igual a funcionalidad, el método, su función. Y ya, lo mismo hace lo mismo exactamente que hemos hecho con la clase. Exactamente lo mismo. Nada más la diferencia es que acá ya tenemos un molde. Y acá nosotros estamos creando algo literalmente. ¿Por qué pongo esto como quinta cosa? Para hacer la comparativa de qué es lo que resuelve la clase. La creación de cosas que ya tienen valores por defecto. Y qué es lo que viene, la ventaja de los objetos literales es que no necesariamente necesitas una clase. Puedes crearle más funcionalidad a esto de lo que tiene ya la clase por sí misma. Unas por otras. La clase te sirve para crear muchos objetos, los cuales van a compartir cierta abstracción. Y la creación de objetos literales te sirve para crear objetos que quizá no necesariamente necesitas un molde, sino que necesitas simplemente las cosas que vayas necesitando, ir agregándolas. Son dos cosas que pueden servirte dependiendo de la situación. Entonces, esta quinta cosa funciona tal cual, igual exactamente que la otra. Si yo ejecuto aquí al chamaco borrachón, le ponemos que beba algunas cosillas, lo ejecutamos, aquí nada más se me fue algo. Es simplemente porque aquí falta una S, beers. Entonces aquí lo ejecutamos y vemos que funciona exactamente igual, mira, Besael ha bebido una, aquí no sé, acá está abajo, corona líquido en el cuerpo, Besael también dice exactamente lo mismo. Y obviamente tarde o temprano va a tener que ir a descargar y va a ejecutar su callback, que es leer sobre Angular, que lo hemos puesto aquí arriba. Dos formas de hacer las cosas, ¿sí? 5 cosas que me hubieran gustado conocer, o más que nada a lo mejor las utilizaba pero no sabía qué diablos estaba haciendo. Pues nada, si te ha gustado este video, yo puedo hacer una segunda parte, tercera parte, pero necesito ver apoyo, ya que son videos largos, son videos que tienen varios conceptos. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León, te gustó el video, ayúdame con un me gusta, que eso ayuda bastante. Y también ayuda que lo compartas en tus redes sociales. Adiós.